Graficación. La definición de las asíntotas son, como ustedes pueden observar, dos rectas y que se conocen como discontinuidad asintótica. Son las discontinuidades de una función si la distancia entre la gráfica de la función y la recta tiende a cero a medida que ambas se prolongan de manera indefinida. ¿Cómo entender esto? Bueno, vamos a identificar estos puntos. Como pueden observar, el punto 3 y el punto 4, asíntota vertical. Vamos a considerar el cruce con el eje de las X. Esto es lo que vamos a considerar como asíntota vertical. Luego la asíntota horizontal, el cruce con el eje de las Y. Es un valor en Y que vamos a buscar. Y además vamos a encontrar la ordenada al origen. Voy a proponer, por ejemplo, un valor en Y, cruzando el negativo. Y mi raíz, que coincidentemente debe estar, en general, formando uno de los ramales. Este es un valor a X. ¿A qué me refiero con uno de los ramales? Y a la definición de la función que tiende a cero. Los ramales deben de cruzar tanto ordenada al origen como la raíz. Puede ser que uno o uno y uno, es decir, un ramal cruce el origen y el otro ramal cruce la raíz. En este caso, ambos están cruzando un lado de los ramales. La curva, entonces, más o menos va a venir muy pegada a mi asíntota. Se va a separar levemente para cruzar estos dos puntos y después se va a ir pegando nuevamente hacia la asíntota. Estas funciones nunca llegan a tocar la asíntota, justamente por eso le llama discontinuidad. De igual manera, del otro lado se va a trazar un ramal simplemente opuesto al ramal base, del cual generalmente tendremos datos. ¿Ok? A ver, vamos a entender esto. La gráfica de la hipérbola nunca cruza las asíntotas y los ramales siempre son opuestos. Entonces, estos son los elementos que tenemos que tener conocimiento para poder encontrar la gráfica. Bien, por ejemplo, vamos a tener aquí mi ordenada al origen. Voy a bajar un poquito aquí los datos. Bien. Tenemos mi función racional base, ¿no? Tenemos que entender que el denominador siempre debe ser diferente de 0. Si fuera 0, pues no tiene sentido mi función. Bien, vamos a encontrar la ordenada al origen. La ordenada al origen es cuando mi función le damos al valor de x0 y entonces 0 por a pues va a ser 0 y solo me queda b, y en el denominador c por 0 pues es 0 y solo me queda b. Este es el valor de la ordenada al origen. Luego vamos a encontrar la raíz. La raíz hace que mi f de x, mi función, sea igual a 0. Es decir, toda la función se iguala a 0. Ax más b sobre cx más d. Si yo quiero despejar de aquí x, el denominador va a pasar multiplicando por 0. Y eso va a hacer pues que todo se haga 0. Por lo tanto, 0 es igual a ax más b. Perdón. Este 0 es igual a ax más b. De aquí despejo x y me va a quedar menos b sobre a.
es igual a x. Y eso es lo que voy a conocer como mi raíz. Entonces, tenemos la raíz, tenemos la ordenada al origen. Vamos entonces por asíntota vertical. La asíntota vertical es cuando mi función no está definida. Es decir, cuando el denominador, en este caso cx más d, es igual a 0. Pues de aquí yo simplemente despejo mi valor de x y ese va a ser mi asíntota vertical. Recuerden que la asíntota vertical cruza el eje de las x, por lo tanto, x va a ser igual a d sobre c. Y por último, la asíntota horizontal, que tiene características muy particulares. La asíntota se determina si multiplicamos tanto el numerador como el denominador por 1 sobre x. Esto va a quedar más o menos así. F de x es igual a x más b, 1 sobre x, sobre cx más d. Esto viene siendo por 1 sobre x. Si yo multiplico ax por 1 sobre x, me va a quedar a. Si yo multiplico b por 1x, me va a quedar b sobre x. ¿De acuerdo? De lo mismo de este lado va a quedar c y este va a quedar d sobre x. Pero estas funciones tienden a infinito porque se van haciendo cada vez más chiquitas. Entonces se vuelven inapreciables o despreciables porque no se distinguen ya. Y los valores que sí se van a distinguir van a ser a sobre c. Con eso ya tengo mis valores para mi asíntota horizontal. Entonces tenemos asíntota vertical, finalmente asíntota horizontal. Vamos a llevar a esto a un ejemplo. Bien, tenemos este ejemplo. Vamos a encontrar primero que nada nuestra ordenada al origen. Como dijimos, como vimos anteriormente, es muy conveniente eliminar la parte que tiene x, es decir, x se vuelve 0, por lo tanto, toda esta elementos con coeficientes que tienen x se eliminan, se hacen 0 y por lo tanto mi ordenada al origen, es decir, mi valor que cruza el eje de las y, va a ser igual a 1/5. Así de inmediato lo definimos, ¿no? 1/5. Luego, la raíz. En la raíz dijimos 0 es igual a 3x más 1 sobre menos 2x más 5. Pero este menos 2x más 5, para yo poder despejar x de aquí, el denominador lo voy a multiplicar por 0. Y por lo tanto se hace 0. Por lo tanto me queda solamente 3x más 1. Despejo de aquí x y me queda menos 1/3 es igual a x. Entonces mi x va a quedar más o menos aquí. Menos 1/3. Ahora bien, vamos por la asíntota vertical. La asíntota vertical va a ser cuando mi función no está definida, es decir, cuando menos 2x más 5 va a ser igual a 0. De aquí despejo x y esto me va a dar menos 5 sobre menos 2. Cuidado con los signos. Este cambia, este no cambia. Esto se vuelve 5 medios. Entonces, en 5 medios de x, es decir, más o menos aquí, vamos a tener nuestra asíntota vertical. Voy a tratar de trazarla de una vez. Voy a ayudar levemente esto. Pues aquí podemos distinguir la asíntota
vertical. Finalmente, asíntota horizontal. Voy a poner otro color. Y voy a poner este. Y en este caso, la asíntota vertical es cuando yo multiplico por 1 sobre x. Y al multiplicar 1 sobre x, los valores que tengo de 3x se vuelve 3. Es decir, x con x se elimina, por lo tanto me queda 3 sobre menos 2. El 1 se vuelve despreciable al dividirse entre x y el 5 también se vuelve despreciable al dividirse entre x. Por lo tanto no los considero y con esto tengo mi cruce con el eje de las y o asíntota horizontal, que va a estar en menos 3 medios. Más o menos voy a indicarlo por aquí. Aquí. ¿Sí? Y puedo yo trazar nuevamente mi asíntota horizontal. Esta vez voy a ashurar un poquito para que se distinga de el eje coordenado. Ok. Con estos datos es suficiente. Yo puedo trazar mi curva. Recuerden, estos dos datos, estos dos valores, me sirven de referencia y yo los voy a unir. Voy a unirlos con una curva. Eso. Ok. Que va a ir acercándose hacia mis asíntotas. Del lado contrario no pasa nada, simplemente lo represento con algo más o menos parecido, similar. Y con eso estoy completando mis ejercicios sobre graficación de hipérbolas en su modo más básico, ¿no? Vamos a continuar con ejercicios que ya nos van a requerir un poquito más de cuestiones algebraicas, pero hasta aquí espero puedan graficar los ejercicios.